Siglo VI a.C., las estribaciones del Himalaya. Aquí, en los valles donde el aire es denso y húmedo y la tierra fértil, se extendían pequeños reinos y repúblicas. Un mundo impregnado de antiguas creencias, un mundo de brahmanes, guerreros y mercaderes. Pero bajo el velo de los rituales familiares ya se gestaba una sed espiritual. Los shramanas, ascetas errantes, buscadores de la verdad que rechazaban la autoridad de los Vedas y ofrecían sus propios caminos hacia la liberación, recorrían los bosques y las ciudades. Era una época de gran efervescencia intelectual, un tiempo en que las viejas respuestas ya no satisfacían y las nuevas aún no se habían descubierto. En uno de esos reinos, el estado Shakya, con su capital en Kapilavastu, reinaba el rey Shuddhodana. Tuvo un hijo, Siddhartha Gautama. Al nacer, el sabio y ermitaño Asita derramó lágrimas, no de pena, sino de una alegría melancólica. Vio 32 signos de un gran hombre en el cuerpo del niño y predijo su destino. El muchacho se convertiría en un gran rey, un monarca universal, o, si experimentaba el sufrimiento del mundo, se convertiría en un Buda, un ser iluminado, un maestro de dioses y hombres. Shuddhodana solo escuchó la primera parte de la profecía. Deseaba que su hijo fuera heredero, un gobernante poderoso, no un asceta sin hogar, y decidió desafiar al destino. El rey construyó para Siddhartha mucho más que un palacio. Erigió un mundo ideal, una fortaleza de ilusiones, protegida de la realidad misma. 3 palacios, uno por cada estación del año, estaban rodeados de jardines fragantes donde florecían lotos y cantaban aves exóticas. Ningún llanto llegaba hasta allí, ningún gemido penetraba. Los sirvientes eran jóvenes y sanos, las bailarinas hermosas, los músicos virtuosos. Todos los deseos del príncipe se cumplieron antes incluso de que pudiera comprenderlos. Las palabras enfermedad, vejez y muerte fueron desterradas del vocabulario del palacio. Siddhartha creció rodeado de belleza, dicha y arte. Se entrenó como guerrero, superando a sus pares. Se casó con la bella princesa Yashodhara y tuvieron un hijo, Rahula. Su vida fue una sinfonía perfecta, sin una sola nota desafinada. Vivió 29 años en este capullo dorado, sin saber que existía otro mundo más allá de sus muros. Pero la semilla de la profecía ya estaba sembrada. Un día, la curiosidad venció la prohibición de su padre. Siddhartha ordenó a su auriga, Chana, que preparara el carro. Quería ver la ciudad, presenciar la vida de sus súbditos. Su padre, incapaz de negarse, ordenó que se adornaran las calles, apartando del camino del príncipe todo aquello que pudiera entristecerlo. Pero los dioses, o el destino mismo, intervinieron en su plan. En su primer paseo, entre la multitud festiva, Siddhartha vio algo que jamás había visto: un hombre con la espalda encorvada bajo un peso invisible. Su piel, marchita por el tiempo, colgaba en pliegues sobre sus huesos. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas y su boca, desdentada, hundida. Se apoyaba en un bastón y cada paso le suponía un esfuerzo inmenso. «¿Qué es esto, Chana?», preguntó el príncipe conmocionado. «Es la vejez, señor», respondió el auriga. «Tal es el destino de todos los que nacen. Tú y yo, todos, algún día llegaremos a ser así». El carro regresó al palacio. La música y las risas ya no alegraban al príncipe. La primera grieta apareció en el muro de su mundo ilusorio. Al cabo de un rato, volvió a salir a caballo.
y a un lado del camino, entre el polvo, vio a otro hombre. Su cuerpo estaba aquejado por la fiebre, su piel cubierta de llagas, respiraba con dificultad y gemía de dolor, incapaz de levantarse. Había un vacío a su alrededor. La gente lo evitaba, temiendo el contagio. «¿Qué es esto?», preguntó Siddhartha, con el corazón conmovido por la compasión. «Es una enfermedad, señor», respondió Channa. «El cuerpo es frágil y nadie es inmune al sufrimiento». Un segundo muro se había derrumbado. Las alegrías de la vida le parecían al príncipe frágiles y fugaces. El tercer viaje resultó decisivo. Una pequeña procesión se acercaba al carro. 4 hombres llevaban sobre sus hombros una camilla de madera con un cuerpo inmóvil envuelto en una simple tela. Tras ellos caminaban familiares llorando. «¿Qué llevan, Channa? ¿Por qué está inmóvil este hombre? ¿Y por qué lloran con tanta amargura?» «Está muerto, señor», dijo el auriga en voz baja. «Su vida ha terminado. Ahora su cuerpo será incinerado y se convertirá en cenizas. Así es el fin de toda vida. Nadie puede escapar de la muerte». En ese instante, Siddhartha comprendió la magnitud del destino humano. El nacimiento conduce inevitablemente a la vejez, la enfermedad y finalmente la muerte. Todo el mundo que conocía, con todo su lujo, poder y amor, le pareció insignificante ante esta ley ineludible. Pero hubo un cuarto encuentro. Este no trajo desesperación, sino esperanza. El príncipe vio a un hombre con túnicas de un naranja descolorido, la cabeza rapada y un cuenco de limosnas en las manos. Caminaba con calma y concentración, con el rostro sereno. No había miedo, ni deseo, ni tristeza en sus ojos. «¿Quién es este, Channa?» «Es un ermitaño, señor. Un hombre que ha abandonado la vida mundana para encontrar el camino que conduce más allá del nacimiento y la muerte, más allá del sufrimiento». La mirada del asceta traspasó el corazón de Siddhartha. No vio una escapatoria, sino un desafío. Vio un camino. Al regresar al palacio, ya no podría ser el mismo. Las bellas bailarinas le parecieron esqueletos del futuro, los exquisitos platos, polvo, y la música, un lamento fúnebre. Contempló a su esposa dormida y a su hijo recién nacido, y su amor por ellos se mezcló con el agudo dolor de comprender que ellos también estaban sujetos a la ley del sufrimiento. La decisión estaba tomada. Una noche, con la luna llena y todo el palacio dormido, Siddhartha se levantó. Miró a Yashodhara y Rahula por última vez, sin atreverse a tocarlos por temor a despertarlos y quebrantar su resolución. Bajó en silencio a los establos, despertó a Channa y le ordenó que ensillara a su mejor caballo, Kantaka. Juntos abandonaron silenciosamente la ciudad, cuyas puertas, según la leyenda, se abrieron por sí solas. Se detuvo a orillas del río Anoma. Con su espada se cortó su larga cabellera oscura, símbolo de la casta kshatriya. Se quitó las sedas y las joyas y se las entregó a Channa, diciéndole que regresara al palacio. Ataviado con una sencilla túnica que según la leyenda le había ofrecido uno de los dioses, dio el primer paso hacia un nuevo camino. El príncipe Siddhartha murió. Un buscador de la verdad sin nombre había nacido. Su gran búsqueda de la liberación apenas comenzaba. Tras dejar atrás a 5 ascetas con los cuerpos consumidos por la autoflagelación, Siddhartha Gautama llegó a las orillas del río Neranjana. Años de ascetismo extremo no le habían dado respuesta. El hambre de su cuerpo solo nublaba su mente.
Comprendió que torturar la carne era tan inútil como recrearse en el lujo del que una vez había huido. La verdad debía encontrarse en algún punto intermedio. Al aceptar un tazón de gachas de arroz de una joven del pueblo, recuperó sus fuerzas. Este simple acto fue más que una mera satisfacción de su hambre. Fue una ruptura con el pasado, la adopción de un nuevo camino, el camino medio, bajo la frondosa copa de una majestuosa higuera que más tarde sería conocida como el árbol Bodhi, el árbol del despertar. Se sentó con las piernas cruzadas. Su espalda era recta como una flecha y su resolución más firme que la piedra. Hizo un voto silencioso pero inquebrantable, dirigido no a los dioses, sino a la esencia misma de la existencia. Que mi piel, mis tendones y mis huesos se sequen, que toda la carne y la sangre de mi cuerpo se sequen, pero no me moveré de este lugar hasta alcanzar el despertar supremo y completo. Cayó la noche. El silencio del bosque se hizo más profundo, casi tangible. Y entonces comenzó la mayor de las batallas. Una batalla no por un reino ni por oro, sino por la mente humana misma. Desde las profundidades de su propia consciencia surgió Mara, el señor de las ilusiones, la personificación de todo aquello que ata al ser vivo a la rueda del sufrimiento. No era un demonio de carne y hueso, era el miedo mismo, el deseo mismo, el apego al yo. Primero llegaron sus ejércitos, legiones de dudas, preocupaciones y recuerdos de fracasos pasados. Le susurraron veneno al oído. No puedes, solo eres humano. ¿Quién eres tú para desafiar las leyes del universo? Siddhartha no se inmutó. No luchó contra ellos, simplemente los observó como quien observa nubes pasajeras sin aferrarse a ellas ni apartarlas. Y, privados de su atención, los fantasmas comenzaron a desvanecerse. Entonces Mara cambió de táctica. Envió a sus hermosas hijas, lujuria, insatisfacción y pasión. Bailaron ante él, prometiéndole todos los placeres sensuales que había dejado en su palacio. Le recordaron la calidez del amor humano, su deber para con su hijo y su esposa. Pero Siddhartha las vio de cerca. No vio la belleza de sus formas, sino su verdadera naturaleza, la impermanencia, el vacío y la fuente del sufrimiento futuro. Permaneció inmóvil, como una montaña imperturbable ante el viento. En un arrebato de furia, Mara desató la última tentación, la del ego mismo. Alcanzarás la iluminación, Siseo, y te convertirás en un ser grandioso. Serás venerado, pero ¿quién presenciará tu victoria? Estás solo en esta oscuridad. Siddhartha guardó silencio. Lentamente bajó su mano derecha y tocó la tierra con la punta de los dedos, y la tierra misma, silenciosa y eterna, se convirtió en su testigo. Había presenciado incontables vidas de sus esfuerzos, sus aspiraciones, su compasión. Ante este gesto, Mara, la encarnación del yo ilusorio, sufrió la derrota final y se disipó como la niebla matutina. Ahora su mente estaba clara. El camino estaba abierto. Siddhartha se sumergió cada vez más en el océano de la conciencia. Primero, vio la secuencia de sus vidas pasadas desplegándose ante él como un pergamino infinito. Se vio a sí mismo como un animal, un dios, un mendigo, un rey, un hombre, una mujer. Vio como cada acción, palabra y pensamiento en una vida moldeaba inexorablemente las condiciones para la siguiente. Entonces su visión se amplió. Vio esa misma cadena de causa y efecto, esa ley del karma, operando para todos los seres vivos en todos los mundos.
Los vio nacer, sufrir, morir y renacer, impulsados eternamente por la sed y la ignorancia, como ciegos vagando en círculos. Y su corazón se llenó de una compasión infinita. Y finalmente, cuando la primera estrella del amanecer brilló en el este, atravesó el último velo. Vio la raíz del sufrimiento, no una maldición divina, ni mala voluntad, sino la simple e inexorable verdad sobre la naturaleza de la existencia. En ese momento de absoluto silencio y claridad, nació la enseñanza. Las 4 nobles verdades le fueron reveladas en su totalidad. Primero, la vida es sufrimiento. No solo dolor y pena, sino también la fugacidad de la felicidad, la impermanencia de todas las cosas. Segundo, la causa del sufrimiento es el anhelo, el deseo y el apego. El deseo por lo que no tenemos y el miedo a perder lo que sí tenemos. Tercero, el sufrimiento puede terminar. Si se elimina la causa, el efecto también desaparecerá. Existe un estado de paz y libertad completas, el nirvana. Y el cuarto, existe un camino para la cesación del sufrimiento, el noble óctuple sendero, visión correcta, intención correcta, palabra correcta, conducta correcta, sustento correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Siddhartha Gautama, príncipe del clan Shakya, dejó de existir. Bajo el árbol Bodhi nació el Buda, el iluminado. Permaneció a la sombra del árbol durante 49 días más, inmerso en la dicha de la liberación. Dudó. La enseñanza que había aprendido era profunda, sutil y difícil de comprender. ¿Quién en un mundo cegado por las pasiones podría entenderla? Pero el pensamiento de aquellos seres, cuyos ojos apenas contenían polvo, lo impulsó a levantarse. Se levantó, no como un conquistador, sino como un médico que había hallado la cura para la mayor aflicción del mundo. Y partió hacia el Parque de los Ciervos, hacia los 5 ascetas que una vez lo habían abandonado. La rueda de la enseñanza estaba lista para ponerse en marcha. Silencio. No el silencio de la noche más oscura, sino el silencio que queda tras una tormenta que ha rasgado el cielo. Bajo el árbol Bodhi, a la sombra de sus hojas en forma de corazón, se sentaba el hombre que acababa de dejar de ser Siddhartha Gautama. El mundo a su alrededor permanecía igual. El mismo sol se alzaba sobre el Ganges, los mismos campesinos llevaban a su ganado a beber. Pero para él, todo había cambiado para siempre. Había alcanzado el despertar. Veía la realidad sin distorsiones, comprendía la causa del sufrimiento y el camino hacia su fin. Y en ese momento de absoluta claridad, la duda lo invadió. Profunda, casi insuperable. La verdad que había descubierto era sutil, profunda, difícil de comprender. ¿Cómo explicar el sabor del agua a quien nunca la ha bebido? ¿Cómo describir el color del cielo a un ciego de nacimiento? La humanidad estaba sumida en apegos, en la sed de placer y poder. Sus palabras serían como susurros en una tormenta. No serían escuchadas, e incluso si lo fueran, no serían comprendidas. Consideró simplemente quedarse allí, en soledad, en la paz de su recién hallada liberación. La tradición cuenta que, en ese instante, los mismos dioses le suplicaron, instándolo a enseñar. Pero el drama de ese momento no reside en la intervención celestial, sino en la elección humana, la elección entre la paz personal y la compasión por todos los seres que vagan en la oscuridad. Y él tomó esa decisión. Eligió hablar, eligió poner en marcha la rueda de la enseñanza. ¿Pero para quién?
¿A quién podía confiar este primer y más frágil conocimiento? Recordó a sus antiguos maestros, pero comprendió que ya habían partido de este mundo. Entonces pensó en aquellos que lo habían acompañado durante más tiempo en su búsqueda ascética, sus 5 antiguos compañeros, 5 ascetas con quienes había compartido un lecho duro y comida escasa, torturando el cuerpo con la esperanza de liberar el espíritu. Lo habían abandonado cuando él dejó de practicar la autoflagelación extrema, considerándolo un traidor, un apóstata que había regresado al lujo, aunque este lujo no fuera más que un tazón de gachas de arroz. Estaban lejos, en el Parque de los Ciervos de Sarnath, cerca de la ciudad de Varanasi, y partió. Caminó durante muchos días, cruzando el valle del Ganges, abrasado por el sol. El polvo de los caminos indios le cubría los pies descalzos. No llevaba consigo nada más que su perspicacia y su determinación. 5 ascetas lo vieron a lo lejos. La figura que caminaba hacia ellos por el sendero les resultaba familiar. «Miren», dijo uno de ellos, «ahí viene Gautama, el apóstata. Ha abandonado la lucha y se ha entregado al exceso. Acordemos, no lo saludemos. No nos levantemos cuando aparezca. No le ofrezcamos limosna ni agua para lavarse los pies. Coloquemos un asiento a un lado. Si quiere, puede sentarse». Estaban convencidos de tener razón. A sus ojos, él era un hombre caído, un débil que se había desviado del verdadero camino. Pero a medida que se acercaba, su confianza comenzó a desvanecerse. Algo cambió en su andar, en su postura, en la serenidad de su rostro. No era un hombre atormentado por la culpa ni buscando consuelo. Irradiaba una paz y una dignidad que jamás habían visto en nadie. Su resolución, tomada apenas unos instantes antes, se desvaneció. Contra su voluntad, uno de ellos se levantó y caminó hacia él. Otro trajo agua. Un tercero preparó un asiento. Lo saludaron como a un invitado de honor, sin comprender por qué. Se sentó. Y mientras el aire de la tarde se enfriaba y las cigarras cantaban con más fuerza, comenzó su primer sermón. No habló de dioses ni de la creación. No exigió fe ni culto ciego. Habló de lo que había experimentado. Habló de 2 extremos que debían evitarse. El primero es el camino de los placeres sensuales, vil y que solo conduce a una mayor saciedad y sufrimiento. El segundo es el camino de la autotortura, doloroso, humillante e infructuoso. Él mismo había recorrido ambos caminos hasta el final y conocía sus callejones sin salida. Hay un camino intermedio, dijo, un camino que abre la visión, otorga conocimiento, conduce a la paz, a la comprensión, al nirvana. Luego expuso las 4 verdades que se convirtieron en el núcleo de su enseñanza. Primera, la vida, tal como la conocemos, está intrínsecamente ligada al sufrimiento. El nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, la separación de los seres queridos y el encuentro con lo indeseado. Todo ello es sufrimiento. Segunda, este sufrimiento tiene una causa. Y esta causa es el deseo, la codicia insaciable, el aferrarse a la existencia, a los placeres, a las ideas. Tercera, este sufrimiento puede terminar erradicando por completo su causa, la codicia. Y la cuarta verdad era el camino hacia esta cesación, el noble óctuple sendero, que consiste en visión correcta, intención correcta, palabra correcta, conducta correcta, sustento correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. No fue una revelación. Fue un diagnóstico y una prescripción.
preciso, claro, práctico. Habló y los 5 ascetas escucharon, oyeron más que palabras, vieron ante sí la prueba viviente de la verdad de esas palabras. La comprensión brilló en los ojos del mayor de ellos, Kaundinya. Vio, comprendió. En verdad, todo lo que surge también desaparece, dijo. En ese instante nació la primera sangha, la comunidad. Las enseñanzas dejaron de pertenecer a un solo individuo. Encontraron a su primer discípulo. Pronto, los 4 restantes se unieron. Ahora eran 6 seres iluminados en el Parque de los Ciervos de Sarnath. La rueda de la enseñanza, el Dhammachakra, se puso en marcha. Lentamente, casi imperceptiblemente, aquí, en esta tranquila arboleda, comenzó un movimiento que, en siglos, cambiaría la faz de toda Asia y llegaría a todos los rincones del planeta. Aún no había alcanzado su fuerza devastadora. Por ahora, esta era sólo la primera revolución, impulsada por la voz de un hombre y escuchada por otros 5. Pero la rueda ya giraba, y era imparable. La sangre de Kalinga aún no se había secado en las llanuras, pero el repicar de las espadas aún resonaba en los oídos del emperador Ashoka. 100.000 caídos, 150.000 exiliados, una victoria con sabor a cenizas. El emperador, que había conquistado el mundo por la fuerza, contemplaba ahora su imperio y no veía en él triunfo, sino un dolor inconmensurable. Se enfrentaba a una pregunta más pesada que cualquier carga real. ¿Cómo gobernar un Estado nacido de la violencia, pero ahora consagrado a la no violencia? ¿Cómo transmitir su voluntad, su nueva fe, su arrepentimiento a cada rincón de este vasto imperio, desde los rocosos pasos del actual Afganistán hasta los húmedos deltas de Bengala? Un imperio forjado con la espada no podía gobernarse solo con la oración. Necesitaba una nueva ley, pero no una inscrita en frágiles hojas de palma que se pudrirían en una generación. Ashoka halló la respuesta no en los despachos, sino en las canteras. Su mensaje debía integrarse al paisaje mismo, eterno, inquebrantable. Decidió esculpir su imperio en piedra. Así comenzó una de las campañas de propaganda más ambiciosas de la historia de la humanidad. A lo largo y ancho del país, desde polvorientas rutas comerciales hasta sagrados lugares de peregrinación, comenzaron a alzarse columnas de arenisca pulida como un espejo. Algunas se elevaban 15 metros hacia el cielo, coronadas con figuras de leones, elefantes o toros, antiguos símbolos de fuerza ahora al servicio de la paz. Pero eran más que simples monumentos. Eran predicadores de piedra. En sus superficies lisas, así como en peñascos y rocas enteras, los canteros grabaron los decretos del emperador. Los conocemos como los edictos de Ashoka. No se trataba del lenguaje de los sabios de la corte, el complejo e inaccesible sánscrito. Ashoka hablaba al pueblo. Sus decretos estaban escritos en prácrito, la lengua viva y hablada por la mayoría de sus súbditos, e inscritos en escritura brahmi, antecesora de casi todos los alfabetos indios modernos. Pero el genio del emperador se manifestó en las fronteras. En el noroeste, donde vivían los descendientes de los guerreros de Alejandro Magno, los edictos estaban inscritos en griego y arameo. Ashoka no exigía que el imperio aprendiera su idioma. Él mismo hablaba las lenguas de su imperio. Todo viajero, todo mercader, todo funcionario que pasaba junto a estas piedras podía leer y comprender la voluntad de su gobernante.
El imperio adquirió un código moral unificado, inscrito en docenas de dialectos diferentes, pero que transmitía un único mensaje. ¿De qué hablaba aquella voz de piedra? Hablaba del Dharma, pero no se trataba simplemente de doctrina budista. Ashoka predicaba una ética universal, un conjunto de normas que podían ser aceptadas por brahmanes, jainistas y seguidores de cualquier otra fe. Ante todo, era ahimsa, la no violencia. Los edictos establecían estrictas restricciones al sacrificio de animales para la cocina real. Los sacrificios sangrientos estaban prohibidos, pero Ashoka fue más allá. Construyó hospitales no solo para personas, sino también para animales. Ordenó que se plantaran árboles a lo largo de los caminos y que se excavaran pozos para facilitar el viaje tanto a las personas como a los animales de carga. Luego viene el respeto. Respeto a los padres, maestros y mayores. Y, algo inaudito para aquella época, respeto a todas las religiones. Uno de los edictos más famosos, el 14º Gran Edicto en Roca, proclamaba que quienes alaban su propia fe mientras denigran la de los demás, en realidad solo se perjudican a sí mismos. Ashoka no solo toleraba otras religiones, sino que las apoyaba activamente, otorgando cuevas a ascetas ajivicas y patrocinando a brahmanes. Su imperio no era un estado budista, sino un estado donde los principios de compasión y tolerancia se convirtieron en ley. Estos edictos eran más que simples declaraciones, eran instrumentos de gobierno. Funcionarios especializados, los Dharma Mahamatras, recorrían el país supervisando la ejecución de los decretos, resolviendo disputas y explicando al pueblo los principios de una vida justa. Se trataba de una burocracia al servicio de la moral. Así, Ashoka logró su segunda conquista. La primera fue una conquista territorial pagada con sangre. La segunda, una conquista de corazones, lograda con cincel y piedra. Transformó su tragedia personal y su visión espiritual en política de Estado. Su imperio ya no se basaba en el temor a las legiones, sino en una idea grabada en rocas y columnas que aún hoy, 2500 años después, permanecen como guardianes silenciosos de su legado. Es una voz que ni el viento ni el tiempo pudieron borrar. La voz de un emperador que comprendió que la verdadera victoria no reside en la destrucción del enemigo, sino en el fin de la hostilidad misma. Las llamas de la pira funeraria de Siddhartha Gautama aún no se habían extinguido, pero sus discípulos ya se enfrentaban a una pregunta tan pesada como una piedra del Himalaya. ¿Cómo preservar la enseñanza? ¿Cómo preservar la pureza del Dharma cuando el Maestro mismo, su encarnación viviente, había alcanzado el parinirvana? La confusión flotaba en el aire, aún impregnado de aroma a sándalo y humo, pero dio paso a la determinación. El primer concilio en Raja Griha, convocado inmediatamente después del fallecimiento del Buda, fue un intento de inmortalizar sus palabras. 500 arhats que habían alcanzado la iluminación se reunieron en la cueva de Satapani. Allí, Ananda, un discípulo fiel con una memoria prodigiosa, recitó palabra por palabra todos los discursos del Buda. Cada "así he oído" era un voto de fidelidad. Cada sutra, una huella de la verdad. El monje Upali, con igual precisión, expuso las reglas de la comunidad monástica, el Vinaya. Parecía como si se hubieran echado las bases, fuertes, inquebrantables. La comunidad, la sangha, estaba unida, cimentada por el dolor compartido
y un objetivo común. Pero el tiempo es un gran disolvente, desgasta hasta la piedra más dura. Pasó un siglo, generaciones vinieron y se fueron. Monasterios surgieron por todo el valle del Ganges, y lo que parecía inmutable comenzó a sucumbir a las presiones de la vida. En la bulliciosa ciudad de Vaishali comenzó a gestarse una división. La disputa no surgió por cuestiones metafísicas, sino por asuntos mundanos, casi cotidianos. 10 puntos. ¿Pueden los monjes guardar sal en un recipiente de cuerno? ¿Comer después del mediodía? ¿Usar alfombras lujosas? Y la pregunta más apremiante, ¿pueden aceptar donaciones de oro y plata? Para algunos monjes, especialmente los de las regiones occidentales, estas eran concesiones justificadas a las realidades del mundo, necesarias para la supervivencia y la difusión de la enseñanza. Para otros, los guardianes de la antigua orden era una traición, una desviación de los preceptos del Buda. La disputa culminó en el segundo concilio budista. 700 monjes se reunieron para resolver los 10 puntos, y los votos se dividieron. La mayoría, apegada a las estrictas reglas, condenó las innovaciones. Se autodenominaron Sthaviravada, la enseñanza de los ancianos. Creían que el camino a la liberación era estrecho y arduo. Requería la renuncia total al mundo, una disciplina rigurosa y una estricta observancia de las reglas establecidas por el mismo Buda. Su ideal era el Arhat, el santo perfecto que mediante sus propios esfuerzos titánicos rompe la cadena del renacimiento y alcanza el nirvana. Se salva a sí mismo. Este era el camino para los elegidos, el camino del solitario, un camino ascendente sobre un precipicio. Pero quienes se encontraron en minoría en el concilio no se consideraron perdedores. No lo vieron como una derrota, sino como el comienzo de un nuevo camino. Se llamaron a sí mismos la Mahasangika, la gran comunidad. Creían que el espíritu de la enseñanza era más importante que su letra, que la compasión del Buda era ilimitada y por lo tanto el camino a la liberación no podía ser patrimonio exclusivo de un puñado de ascetas. Debía estar abierto a todos, a laicos, a comerciantes, a mujeres, a todo ser viviente que sufre en este mundo. Fue de esta semilla sembrada en Vaishali que comenzó a crecer una nueva y grandiosa rama del budismo. Se autodenominó Mahayana, gran vehículo. Y este nombre no era sólo una bella imagen, sino una declaración. Un vehículo lo suficientemente grande como para llevar a la salvación no sólo a una persona, sino a innumerables seres. En contraste, a la enseñanza de los ancianos la llamaban Hinayana, vehículo menor. Este nombre, por supuesto, era polémico, incluso peyorativo, y los propios seguidores del camino de los ancianos nunca lo aceptaron. Su tradición ha llegado hasta nosotros con el nombre de Theravada, esa misma enseñanza de los ancianos. Pero, ¿cuál era la esencia de este nuevo y grandioso camino? El Mahayana ofreció al mundo un nuevo ideal. En lugar del Arhat, que busca la autosalvación, surgió el Bodhisattva, un ser iluminado ya en el umbral del nirvana, listo para liberarse de las cadenas del samsara, pero que renuncia voluntariamente a la liberación final. Por una compasión infinita hacia todos los seres sintientes, se compromete a regresar a este mundo de sufrimiento, una y otra vez, a nacer y morir hasta que el último ser viviente, la última brizna de hierba, alcance la iluminación.
fue una explosión intelectual y espiritual. Surgieron nuevos textos, nuevos sutras, que los seguidores del Mahayana afirmaban eran las enseñanzas secretas del Buda, destinadas a quienes estuvieran preparados para escucharlas. Los sutras de la Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría, revelaron el asombroso concepto de sunyata, la vacuidad, la idea de que ninguna cosa, ningún fenómeno, posee una existencia independiente y permanente. Todo está interconectado, todo es ilusorio, como un sueño o el reflejo de la luna en el agua. Fue sobre esta base que el gran filósofo Nagarjuna, que vivió alrededor del siglo II a.C., alcanzó gran renombre. Sistematizó estas ideas, creando la escuela Madhyamaka, el camino medio, y su lógica era tan aguda como un diamante, capaz de atravesar cualquier dogma. Así tuvo lugar el gran cisma. No fue sangriento ni violento, no fue un choque de ejércitos, sino una divergencia de caminos. Dos grandes ríos que fluían de la misma fuente pura de la montaña, en palabras del Buda Shakyamuni, iniciaron su largo viaje. Uno, el Theravada, fluyó hacia el sur, a Sri Lanka y el sudeste asiático, trayendo consigo el canon Pali y el estricto ideal del Arhat. El otro, el Mahayana, se precipitó hacia el norte, a través del Himalaya, hasta el Tíbet, China, Corea y Japón, dando origen a una increíble diversidad de escuelas, filosofías y prácticas. Dos interpretaciones de la misma enseñanza. Dos caminos hacia la misma cima. Un cisma que, en lugar de destruir, expandió el legado del iluminado, transformando para siempre el panorama espiritual de Asia y del mundo entero. Imagina un hilo, fino, casi ingrávido, nacido del capullo de una diminuta criatura. Ahora imagina ese hilo, tejido en tela, transformando imperios, movilizando ejércitos y abriendo caminos a través de las tierras más inhóspitas del planeta. A esto lo llamamos la ruta de la seda. Pero la seda era solo su capa exterior, brillante. El verdadero bien, invaluable e imperecedero, que se desplazaba por estas arterias de la civilización, era una idea. Y una de las ideas más grandiosas que emprendieron este viaje nació bajo el árbol Bodhi en la India. En los primeros siglos de la era común, las enseñanzas de Buda ya habían echado raíces profundas en China. Pero sus seguidores chinos se enfrentaban a un problema familiar para cualquier erudito: la traducción. Los textos antiguos eran fragmentarios y a menudo contradictorios. La verdad parecía distorsionada por la repetición, turbia como agua en un termo. Para saciar su sed espiritual, necesitaban llegar a la fuente, los sutras originales en sánscrito, conservados en los monasterios de la India. Y para lograrlo, alguien tenía que sufrir un infierno en la tierra. En el año 629, desafiando la prohibición imperial de abandonar el país, un joven monje llamado Xuanzang partió en secreto de Chang'an, la capital del imperio Tang. Tenía unos 27 años. Le esperaban 17 años de viaje y más de 16.000 kilómetros de peregrinación. Su caravana era pequeña, solo él, su fe y unos pocos pergaminos. Su objetivo era grandioso: llevar la luz pura del Dharma a China. La primera prueba fue el desierto, el Taklamakan. Su nombre en el dialecto local significa entrar y no salir jamás. No es una exageración poética. De día, el sol abrasa el cielo y la arena ardiente doblega la determinación. De noche, la temperatura desciende bajo cero. Espejismos invitan a contemplar oasis inexistentes y un viento seco
entierra los huesos de hombres y camellos perdidos bajo las dunas. Xuanzang escribió que los únicos puntos de referencia aquí eran los esqueletos blanqueados de sus predecesores. Caminó de un pequeño oasis milagrosamente superviviente a otro, donde él, un monje budista, fue recibido con recelo por guerreros turcos, mercaderes sogdianos y predicadores maniqueos. Cada oasis no era solo una parada, sino un hervidero de culturas, lenguas y creencias. Tras cruzar el desierto, se topó con las montañas, el Tien Shan y el Pamir, pasos helados a más de 4.000 metros de altitud, donde el aire es tenue y gélido, y cada paso una lucha por respirar. Glaciares listos para desatar una avalancha al menor ruido. Senderos estrechos sobre precipicios, donde un paso en falso significaba el fin del viaje y la perdición. Pero fue allí, en esas elevadas alturas, donde Xuanzang vio algo que fortaleció su espíritu. En el valle de Bamiyan, en lo que hoy es Afganistán, se erigieron dos gigantescas figuras de Buda talladas en la roca. Una medía 35 metros de altura, la otra 53. Durante siglos, miles de peregrinos y comerciantes contemplaron estas colosales estatuas que en silencio proclamaban majestad y paz. Estas estatuas eran prueba fehaciente de que la enseñanza ya había recorrido ese camino, de que podía transformar la piedra inerte en fuente de inspiración. Casi 1400 años después, en 2001, estas estatuas serían destruidas. Pero para un monje solitario, fueron un faro que le indicaba que estaba en el camino correcto. Tras recorrer las tierras de Bactria y Gandhara, donde el arte griego se fusionó con el pensamiento budista, dando origen a un estilo escultórico helenístico único, Xuanzang finalmente llegó a su destino, la India. Arribó a la universidad más importante de su época, Nalanda. Esta no era solo un monasterio, sino una vasta ciudad académica donde 9.000 monjes eruditos estudiaban no solo la doctrina budista, sino también lógica, medicina, astronomía y matemáticas. Allí, en bibliotecas que albergaban cientos de miles de manuscritos, Xuanzang pasó años absorbiendo con avidez el conocimiento de su fuente original. Su viaje de regreso no fue menos peligroso, pero ahora era más que un buscador, era un guardián. Su caravana no transportaba seda ni especias, sino el mayor tesoro de todos, la sabiduría. 20 caballos iban cargados con 657 manuscritos sánscritos. Llevaba consigo una biblioteca entera que cambiaría para siempre el panorama intelectual y espiritual de China. Cuando Xuanzang regresó a Chang'an, el mismo emperador que le había prohibido marcharse lo recibió como a un héroe. El monje viajero dedicó el resto de su vida a traducir los textos que había traído consigo. Su obra se convirtió en la base de escuelas enteras del budismo chino. Su relato de viaje, Crónicas de los Países Occidentales, se convirtió en un documento histórico invaluable utilizado por arqueólogos durante los siglos XIX y XX para redescubrir las antiguas ciudades y reinos de Asia Central. La Ruta de la Seda, tal como la conocemos, no solo se construyó con piedras, sino también con la fuerza del espíritu humano. Transportó no solo mercancías, sino también destinos. Y la historia de un monje que desafió desiertos, montañas y emperadores por unos cuantos pergaminos de la verdad demuestra que el hilo más fuerte que une a las civilizaciones no es la seda, sino una sed insaciable de conocimiento. Para el siglo VI d.C., el budismo en China
ya no era una curiosidad extranjera. Se había arraigado profundamente en el imperio celestial. Cientos de monasterios adornaban las laderas de las montañas. Miles de monjes traducían textos sagrados, debatían las sutilezas de la doctrina y creaban bibliotecas enteras de sabiduría. Los emperadores patrocinaban las enseñanzas, viéndolas no solo como un camino a la salvación, sino también como un medio para mantener su poder. El budismo se estaba convirtiendo en una religión de rituales, méritos y textos. Cuantas más pagodas se construían, cuantos más sutras se copiaban, más buen karma se acumulaba. Todo era comprensible, medible, casi tangible. Y así, en este mundo de doctrinas refinadas y pagodas doradas, irrumpe una figura singular. Cuenta la leyenda que llegó de la India por mar, un anciano de penetrantes ojos azules y barba enmarañada, llamado Bodhidharma. Era el 28º patriarca en la línea de sucesión del propio Buda. No trajo nuevos textos, no propuso nuevos rituales, solo trajo consigo su presencia y la quietud de su mente. La noticia del santo sabio llegó a la capital de la dinastía Liang del sur, y el emperador Wu, el más ferviente defensor del budismo de su época, deseó verlo. El encuentro tuvo lugar en la sala del trono, entre el brillo de la seda y el fresco jade de los suelos del palacio. El emperador, orgulloso de sus hazañas, se dirigió a Bodhidharma. Le enumeró todo lo que había hecho para difundir la enseñanza, los monasterios que había construido, las estatuas que había encargado, las traducciones de libros sagrados que había apoyado. Y entonces formuló la pregunta crucial: ¿qué mérito he obtenido de todo esto? La respuesta de Bodhidharma resonó como un trueno en cielo despejado. Dijo: sin mérito. La corte quedó paralizada. El emperador, estupefacto ante una respuesta tan audaz, no comprendía. ¿Cómo era posible? Toda su fe, todas sus obras, todo se basaba en la idea de acumular méritos. Volvió a preguntar: ¿cuál es, pues, la verdad suprema de la enseñanza sagrada? Bodhidharma respondió aún más enigmáticamente: el vacío, nada sagrado. Esto fue más que una simple disputa. Fue un choque de dos mundos. Para el emperador Wu, el budismo era un acto externo. Para Bodhidharma, era un estado interno. Para uno, era acumulación. Para el otro, era liberación completa. Incomprendido y rechazado, Bodhidharma abandonó la corte. Cuenta la leyenda que cruzó el poderoso río Yangtze de pie sobre una sola caña y viajó al norte, a las tierras de la dinastía Wei. Su camino terminó al pie del monte Songshan, donde un joven monasterio Shaolin se acurrucaba a la sombra del bosque. Pero ni siquiera allí enseñó ni predicó. Se retiró a una cueva en la ladera de la montaña, se sentó frente a la pared y se sumergió en la meditación. Allí permaneció durante 9 años. 9 años de silencio, mientras los pájaros anidaban en la entrada de su cueva, mientras la nieve la cubría en invierno y las lluvias de verano lavaban las piedras. No miraba hacia afuera, miraba hacia adentro. La pared de la cueva se convirtió en un espejo de su propia mente. Esta práctica, Bhagwan, contemplar la pared, se convirtió en la esencia de su enseñanza. Buscadores de la verdad acudieron a él, pero permaneció en silencio. Uno de ellos era un monje erudito llamado Huike. Permanecía junto a la cueva día y noche, implorando guía. Una noche cayó una intensa nevada que cubrió a Huike hasta la cintura, pero él
permaneció inmóvil. Al amanecer, Bodhidharma finalmente rompió el silencio y le preguntó qué buscaba de pie en la nieve. Huike, entre lágrimas, respondió: «Mi mente está inquieta. Por favor, maestro, tranquilízame». Bodhidharma dijo: «Tráeme tu mente y la calmaré». Huike buscó durante largo tiempo esa mente inquieta en su interior, como algo separado, algo que pudiera comprender y llevar consigo. Finalmente, desesperado, dijo: «He buscado mi mente, pero no la encuentro». Y entonces Bodhidharma pronunció las palabras que se convertirían en la clave de todo: «Listo, ya he calmado tu mente». En ese instante, Huike lo comprendió todo. La mente no es una cosa. La ansiedad no es un objeto. Es simplemente un proceso, una ilusión a la que nos aferramos. Para demostrar su determinación, cuenta la leyenda que Huike se cortó la mano izquierda y la colocó ante su maestro, donde la sangre escarlata brotó sobre la nieve blanca. Así se produjo la transmisión, no mediante palabras, no mediante textos, sino de mente a mente. Esto era Chan, la pronunciación china de la palabra sánscrita dhyana, que significa contemplación, meditación. Era una enseñanza de transmisión directa, más allá de las escrituras. Enseñaba que la naturaleza búdica ya reside en cada ser vivo. No hay necesidad de buscarla en libros ni en estatuas doradas. Basta con mirar hacia adentro, al silencio de la propia consciencia. El pragmatismo y la franqueza chinos se encontraron con la sabiduría india. Y de este encuentro nació algo completamente nuevo. Una enseñanza que no requería memorizar miles de páginas, sino que exigía la plenitud de la existencia humana. Decía: «No leas sobre el camino, conviértete en el camino. No hables de la iluminación, vívela, aquí y ahora». Este pequeño brote, plantado por un forastero barbudo en una cueva cerca del monasterio Shaolin, daría origen a un árbol majestuoso que extendería sus ramas por todo el lejano oriente, llegando a conocerse en Japón como Zen, hierro y seda, el frío acero de una katana y la sencillez de una esterilla de meditación. Estas dos imágenes, aparentemente opuestas, se fusionaron en un todo único e inseparable en el Japón medieval. Crearon una de las fusiones culturales más asombrosas de la historia de la humanidad, el camino del guerrero, iluminado por la luz del Zen. En el Japón del siglo XIII, la tensión era palpable. La autoridad del emperador en Kioto se había desvanecido y el verdadero poder residía en el gobierno militar, el shogunato en Kamakura. El país estaba gobernado por una casta de guerreros profesionales, los samuráis o bushi, como se les llamaba. Sus vidas eran sencillas y austeras. Se les medía por su lealtad al Señor, su dominio de la espada y la constante presencia de la muerte. Las antiguas escuelas budistas, con sus complejos rituales, fastuosas ceremonias e interminables sutras, parecían demasiado distantes, demasiado aristocráticas. Un guerrero que podía morir en cualquier momento necesitaba la filosofía no para la otra vida, sino para ese preciso instante, para el aliento previo al golpe. Fue entonces cuando una nueva forma de budismo llegó a Japón desde el continente, desde China, el Zen. Sus seguidores afirmaban que la iluminación se alcanzaba no mediante la lectura de textos ni la oración, sino a través de la experiencia personal, la meditación y una estricta autodisciplina. El Zen no ofrecía respuestas, sino un método.
no exigía fe en dioses, exigía una mirada interior hacia el vacío de la propia mente. Para el samurái, esto fue una revelación. La disciplina Zen era similar al entrenamiento militar. La concentración requerida para la meditación era la misma que se requería en combate. Y lo más importante, el Zen enseñaba a no tener miedo ante la nada. La muerte no es el final, sino simplemente parte de un flujo eterno, tan natural como el cambio de las estaciones. Un guerrero que abrazaba esta verdad se volvía invulnerable. No a la espada del enemigo, sino al enemigo supremo, su propio miedo. Esta nueva alianza entre espada y espíritu fue puesta a prueba en 1274 y 1281. Armadas sin precedentes aparecieron frente a las costas de Japón. Decenas de miles de guerreros mongoles, chinos y coreanos, bajo el estandarte del nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, llegaron para conquistar las islas. El gobernante de Japón, el regente Hojo Tokimune, era un devoto seguidor del Zen. Ante una amenaza que podía borrar a su país de la faz de la tierra, no se dejó llevar por el pánico. Acudió a su mentor espiritual. La respuesta del maestro fue sencilla. Si quieres encontrar la paz, busca la fuente de tu ansiedad. Cuenta la leyenda que cuando un soldado mongol irrumpió en el templo en Gakuji y alzó su espada sobre la cabeza del maestro Bukko, éste ni se inmutó. Recitó con serenidad un verso. Entre el trueno y el relámpago de este mundo hay un lugar donde no existe ni la vida ni la muerte. El soldado, impresionado por aquella calma absoluta, bajó la espada. Los guerreros japoneses lucharon con un valor desesperado, y aunque en 2 ocasiones contaron con la ayuda de un viento favorable, un kamikaze y un tifón que dispersó la flota invasora, fue la fortaleza interior forjada por la práctica Zen lo que les permitió resistir. Luchaban en un estado que llamaban Mushin, que significa literalmente no mente. Esto no es estupidez. Es una mente como la superficie de un lago en un día sin viento, que lo refleja todo sin retener nada. En la batalla, esto significaba que no había tiempo para el miedo, para la duda, para el pensamiento. Voy a atacar ahora. La espada se movía por sí sola, el cuerpo respondía instintivamente y la mente permanecía pura y serena. Una acción sin agente, un golpe sin quien lo ejecuta. La expresión ideal de este estado era uno de los símbolos Zen más poderosos, el Enso, el círculo vacío, una exhalación, una pincelada de tinta, y sobre el papel blanco aparece un círculo, Enso. Puede ser cerrado o abierto, perfecto o deliberadamente imperfecto. No es solo un símbolo, es la huella de un instante, prueba de que, en ese preciso momento, el artista ha alcanzado un vacío iluminado donde no hay ego ni pensamientos, solo ser puro. El círculo simboliza el todo y la nada, el vacío del que nacen todas las cosas y la plenitud del universo, principio y fin, fundidos en una sola línea. Para el samurái, el Enso era un mapa de su mundo interior. Una espada que describía un arco en el aire y un pincel que trazaba un círculo en el papel eran 2 manifestaciones del mismo principio. El principio de la acción perfecta, nacida de la quietud perfecta de la mente. Esta filosofía ha trascendido el campo de batalla. Ha moldeado toda la estética japonesa, el arte del arreglo floral, el ikebana, la ceremonia del té, donde cada movimiento es medido y cargado de significado, los jardines de rocas, donde el espacio vacío entre las piedras habla más que las propias piedras,
En todo ello se aprecia una huella del Zen, la búsqueda de la simplicidad, la asimetría, la comprensión de que la verdadera belleza y la fuerza no residen en los objetos, sino en el vacío que los separa, en el silencio. Así, de la unión de un guerrero que buscaba afrontar la muerte con dignidad y un monje que anhelaba la vida en el vacío, nació una cultura singular. Una cultura donde la máxima maestría reside en actuar con abnegación, donde la mayor fuerza nace de la paz absoluta, y donde el significado más profundo se encuentra en un simple círculo vacío, trazado en un papel con un solo movimiento, con un solo aliento. Imagina un lugar donde el aire es tan tenue que cada respiración requiere un gran esfuerzo, donde el horizonte no es una línea, sino una corona dentada de picos helados que rozan el cielo mismo. Esto es el Tíbet, el techo del mundo. Y fue aquí, aislado del resto de la civilización, donde el budismo experimentó una de sus transformaciones más asombrosas. La historia de su llegada no es la de un sermón sereno, es un relato de política, magia y un gran choque de mundos. En el siglo VII, el rey Songtsen Gampo, unificador de las tribus tibetanas, se casó con dos princesas, una de Nepal y la otra de la poderosa dinastía Tang de China. Ambas eran budistas. Ambas trajeron consigo a Lhasa no solo pergaminos de seda y alianzas políticas, sino también valiosas estatuas de Buda. Estas fueron las primeras semillas sembradas en el suelo rocoso y helado de la antigua fe tibetana, la religión Bon, repleta de chamanes, espíritus de la naturaleza y feroces deidades de las montañas y los ríos. Pero las semillas no germinaron fácilmente. Los espíritus locales parecían resistirse a la fe extranjera. Las leyendas hablan de demonios que sacudían la tierra y de templos que se derrumbaban antes, incluso de ser construidos. Entonces, en el siglo VIII, un gran maestro fue convocado desde la India, cuyo nombre aún se pronuncia con reverencia, Padmasambhava, nacido del loto, o, como se le conoce en el Tíbet, Guru Rinpoche. No vino a destruir a los antiguos dioses. Eso habría sido demasiado fácil. Padmasambhava los desafió, los combatió mágicamente, sometiéndolos uno a uno con su poder espiritual. No los desterró, sino que los transformó, convirtiendo a demonios iracundos en feroces defensores de una nueva enseñanza, el Dharma. Es en este acto de gran síntesis espiritual donde nace el carácter único del budismo tibetano. Se ven imágenes de estas deidades con múltiples brazos, collares de cráneos y rodeadas de llamas. No son malvadas. Son la energía indomable de la realidad misma, puesta al servicio de la iluminación. Esta idea, no huir de la energía, sino aprovecharla, constituye la esencia del Vajrayana, el vehículo diamante, como se conoce a la tradición tibetana. Mientras que otros caminos budistas ofrecen una senda larga y gradual hacia la liberación, el Vajrayana es un camino rápido y arriesgado, como un relámpago. Se basa en enseñanzas secretas conocidas como tantras. Contrario a las ideas erróneas occidentales, el tantra es mucho más que rituales de intimidad física. Es un sistema complejo de prácticas que incluye visualización, mantras y el trabajo con las energías sutiles del cuerpo. El practicante aprende a verse no como un ser imperfecto, sino como un Buda ya iluminado. No se limita a orar a una deidad, se fusiona con ella, encarnándola en su meditación para despertar sus cualidades, compasión, sabiduría y fortaleza. Este es un camino peligroso.
Sin un mentor experimentado, un gurú, el estudiante corre el riesgo de sucumbir a su propio ego, confundiendo la ilusión con la realidad. Por lo tanto, la transmisión del conocimiento aquí siempre se realiza de forma personal, de maestro a alumno, en una cadena ininterrumpida de iniciaciones. Y quizás el símbolo más impactante de este complejo cosmos sea el mandala. Para el profano es simplemente un bello patrón simétrico. Pero para un monje es un mapa bidimensional del palacio tridimensional de la conciencia iluminada, un plano detallado del universo. Los mandalas más famosos se crean con arena de colores. Durante meses, encorvados sobre una plataforma, los monjes utilizan finos embudos metálicos llamados chakpur para verter la arena grano a grano, creando un diseño increíblemente complejo. Cada color, cada línea, cada forma tiene un profundo significado simbólico. Es un acto de suprema concentración, meditación en acción. Y entonces, cuando la obra, que requirió cientos de horas de trabajo, está terminada, es destruida. Con un solo movimiento de la mano, el intrincado diseño se funde en un montón gris de arena. Esta arena se vierte al río para que las bendiciones del mandala se extiendan por todo el mundo. Nada ilustra el principio budista de la impermanencia con mayor claridad ni contundencia. La belleza es efímera. La vida es efímera. Incluso el sagrado palacio de la iluminación no es más que una forma transitoria. En este aislado pináculo del mundo, la autoridad espiritual se entrelazó estrechamente con el poder terrenal. Así nació un sistema de gobierno único, encabezado por el Dalai Lama, la encarnación viviente de Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la compasión infinita. Tras la muerte del Dalai Lama, comenzó una larga búsqueda mística. Lamas especiales recorrieron todo el país en busca del niño que, según profecías, señales y visiones, sería su próxima reencarnación. Una vez encontrado, el niño fue llevado a Lhasa, al gigantesco palacio de Potala, donde recibiría un riguroso entrenamiento para convertirse algún día en el líder espiritual y temporal de su pueblo. Así, en el techo del mundo se creó una civilización donde los monasterios eran fortalezas y universidades, donde el arte servía de guía para la meditación y el gobernante era un niño reconocido como un dios viviente. Este es un mundo donde la magia y la psicología, el ritual y la filosofía no se contradicen, sino que se funden en un todo único. Un mundo que durante siglos guardó sus secretos tras las impenetrables murallas del Himalaya, ofreciendo a la humanidad uno de los caminos más audaces para comprender la naturaleza de la realidad. Comienza la grabación. Imagina el silencio, no el vacío, sino un silencio profundo. Durante casi 500 años tras la muerte de Siddhartha Gautama, sus seguidores no se atrevieron a representar su rostro. Hacerlo habría sido un sacrilegio, un intento de encerrar el infinito en piedra o arcilla. Su presencia se manifestaba mediante símbolos, un trono vacío bajo el árbol Bodhi, donde alcanzó la iluminación, sus huellas en piedra que marcan el camino que recorrió, la rueda del Dharma, la enseñanza en constante evolución. Era una idea, un estado, pero no una persona de carne y hueso. No podía ser visto, solo podía ser comprendido. Y ahora, al llegar el nuevo milenio, todo cambia. El silencio se rompe. Nos encontramos en el noroeste de la India, en el reino de Gandhara. Este no es solo un lugar, sino una encrucijada de mundos.
El aire aquí está impregnado del polvo de las caravanas comerciales y de los ecos de ejércitos de antaño. Aquí, en las montañas y valles del actual Pakistán y Afganistán, el legado de Alejandro Magno se fusionó con la sabiduría india. Los dioses y héroes griegos perduraron en la memoria de los descendientes de sus guerreros. Y es aquí, en este crisol de culturas, donde aparece por primera vez el rostro de Buda. Pero, ¿de quién es este rostro? Miren, cabello abundante y ondulado, recogido en un moño como el de un filósofo griego. Una nariz recta y cincelada. Ojos profundos bajo cejas bien definidas. Una túnica que cae en pliegues, evocando la toga de un senador romano. Este es Apolo, vestido con una túnica de monje. Este es el ideal helénico de belleza, puesto al servicio de una nueva búsqueda espiritual. Los maestros de Gandhara, quizá de origen griego, emplearon un lenguaje formal familiar para expresar lo inefable, el estado de iluminación. Su Buda es un maestro sereno y seguro de sí mismo, atlético y humano. El dramatismo de este momento es asombroso. El humanismo occidental dio forma física a la enseñanza oriental del vacío. Sin embargo, la historia nunca es lineal. Simultáneamente, a miles de kilómetros al sureste, en la ciudad de Mathura, nace otra imagen, completamente diferente. No se trata de un dios griego, es un poderoso yaksha indio, un espíritu de la naturaleza. Anchos hombros, torso robusto, ojos abiertos y una sutil sonrisa terrenal. Su túnica es de la tela más fina, apenas ocultando su poderoso cuerpo. Si el Buda de Gandhara es un filósofo, el Buda de Mathura es un rey del espíritu, lleno de vitalidad, energía y prana. Dos respuestas distintas a la misma pregunta. Dos ríos que fluyen de fuentes diferentes, destinados a unirse en uno solo. Y se fusionaron. En los siglos IV y V, la época dorada del Imperio Gupta, el arte indio alcanzó su apogeo. Los maestros de Sarnath y Mathura tomaron lo mejor de ambos estilos. La armonía griega de Gandhara se fusionó con la energía espiritual india. Así nació la imagen clásica y canónica. Mírenlo ahora. Su rostro es perfecto. No expresa ni alegría ni tristeza. Transmite una paz que trasciende las emociones. Sus ojos están bajos, su mirada dirigida hacia adentro, a las profundidades de la conciencia. Sus labios se curvan en una sonrisa sutil y enigmática, la sonrisa de quien ha alcanzado la verdad y se ha liberado del sufrimiento. Su cuerpo es de proporciones perfectas, pero carece de sensualidad mundana. Su túnica se adhiere a él como un paño húmedo, no ocultándolo, sino espiritualizando su figura. Ya no es un hombre ni un dios olímpico. Es la fórmula visual del nirvana congelada en la piedra. Equilibrio perfecto. Esta imagen se convertirá en un referente. Con caravanas a lo largo de la ruta de la seda, con mercaderes en barcos, emprenderá un viaje a través de Asia. Y aquí estamos, en otro mundo, en el siglo XII, en el corazón de las impenetrables selvas de Camboya. Aquí el aire es húmedo y denso, y el canto de los pájaros se mezcla con el monótono rezo de los monjes. El gran imperio Yemer está construyendo su templo principal, Angkor Thom, y en su centro se alza una maravilla de piedra, el templo montaña de Bayon. Y aquí el rostro de Buda experimenta su transformación más grandiosa. Desde decenas, cientos de torres de piedra, rostros gigantescos te contemplan, 4 rostros en cada torre, mirando hacia los 4 puntos cardinales. Sus ojos están cerrados, pero lo ven todo.
Sus labios conservan la misma sonrisa misteriosa y omnisciente que las estatuas Gupta. Pero este no es un Buda cualquiera. Este es el Bodhisattva Avalokiteshvara, la encarnación de la compasión infinita. Y, lo más asombroso, estos rostros llevan los rasgos característicos del propio creador del templo, el rey Jayavarman Sepne, Rey Dios, Rey Dios. Esta es la cúspide de la síntesis. El rostro del iluminado se ha convertido en el rostro de un gobernante cuya compasión, como la mirada de estos gigantes de piedra, se extiende por todo su imperio. No solo gobierna, sino que se preocupa. No solo construye, sino que salva. Los rostros de piedra de Bayón son a la vez un manifiesto político y una revelación espiritual. Contemplan a rosales, aldeas, palacios y chozas, guardianes silenciosos cuyas sonrisas prometen protección y paz. Desde Apolo, con túnica de monje, hasta el divino rostro de un rey en el corazón de la selva, la trayectoria de la imagen del Buda es la trayectoria de la enseñanza misma. No se trataba de un dogma inmutable grabado en piedra, sino de una idea viva que, al recorrer el mundo, absorbió la cultura, el arte y las esperanzas de cada pueblo, dándoles un rostro, su propio y singular rostro de iluminación. Fin de la grabación. La luz que ardió bajo el árbol Bodhi brilló en la India durante más de 1500 años. Iluminó el camino de emperadores y ermitaños, mercaderes y campesinos. Su llama nutrió a las mentes más brillantes de Asia, transformando monasterios en universidades como el mundo jamás había visto. Pero ningún fuego arde eternamente si no se le alimenta. A principios del segundo milenio de Anticristo, la luz del Dharma en su tierra natal comenzó a extinguirse. No fue una ráfaga repentina. Fue un proceso lento y prolongado de asfixia. Los grandes debates que antaño llenaban los pasillos de los monasterios enmudecieron. La filosofía budista, tras haberse vuelto extremadamente compleja en las escuelas Madhyamaka y Yogacara, se convirtió en dominio de un pequeño círculo de intelectuales. Hablaba un lenguaje incomprensible para el campesino sencillo, para quien los himnos a Shiva o Vishnu eran más cercanos y reconfortantes. El hinduismo no desplazó al budismo por la fuerza, simplemente reconquistó los corazones del pueblo. Grandes pensadores como Shankara y Kumarilabhata infundieron al hinduismo un renovado vigor intelectual, y el movimiento Bhakti le otorgó una nueva profundidad emocional. La Sangha budista, la comunidad monástica, mientras tanto, prosperó. Enormes complejos monásticos poseían tierras y aldeas. Los monjes que antes vagaban con solo un cuenco de limosna se convirtieron en administradores y eruditos desconectados de la vida cotidiana de aquellos a quienes se suponía que debían guiar. El imperio Gupta, un generoso mecenas, se desmoronó. Nuevas dinastías y nuevos rajas, ascendiendo al poder, dirigieron cada vez más su mirada a los antiguos dioses de sus ancestros. El flujo de oro que alimentaba los monasterios se agotó. Sin el apoyo real, los grandes viharas, como gigantescos barcos varados, permanecieron inmóviles y vulnerables. Se convirtieron en islas de refinado saber en el océano de un mundo cambiante. Y entonces, desde el noroeste, llegó ese mismo viento que extinguió las brasas humeantes. Esto no fue solo un cambio de poder. Fue el ascenso de una fuerza para la cual un monasterio budista no era un centro de conocimiento, sino un santuario de idólatras. En los últimos años del siglo XII,
los caudillos turcos de la dinastía gúrida arrasaron las llanuras del norte de la India como una ola de fuego. Los impulsaba no solo la sed de nuevas tierras, sino también el fervor de una nueva fe. La tragedia culminó con la destrucción de las grandes universidades budistas. Imaginen Nalanda. No era solo un monasterio, sino una ciudad de sabiduría donde 9.000 monjes y 2.000 maestros de toda Asia estudiaban lógica, medicina, astronomía y filosofía. Su biblioteca, Dharmaganja, el tesoro de la verdad, ocupaba 3 edificios de varias plantas y albergaba cientos de miles de manuscritos y pergaminos de valor incalculable, recopilados durante 800 años. Hacia 1202, una pequeña fuerza al mando del líder militar Muhammad Bakhtiar Khalji se aproximó a las murallas de Nalanda. El historiador persa Minhaj-i Siraj escribió que los conquistadores confundieron el monasterio con una fortaleza custodiada por brahmanes calvos. Irrumpieron en el interior y se produjo una masacre. Los monjes que aún no habían empuñado armas fueron asesinados en el acto. Buscaron tesoros, pero solo encontraron libros. Luego incendiaron la biblioteca. Dicen que el humo de los manuscritos quemados permaneció sobre las ruinas durante 3 meses. El fuego consumió mucho más que hojas de palma y papel. Consumió sutras, tratados sobre la lógica de Nagarjuna y obras médicas que no existían en ningún otro lugar. Todo un universo de pensamiento, un milenio de búsqueda intelectual, quedó reducido a cenizas. El mismo destino corrieron otros centros, Vikramashila o Dantapuri. Esto fue más que un simple pogromo. Fue la lobotomía de toda una civilización. El corazón intelectual del budismo fue arrancado. Los pocos supervivientes huyeron. Se llevaron consigo lo que pudieron rescatar, fragmentos de enseñanzas en sus recuerdos y los pocos pergaminos que sobrevivieron. Cruzaron los nevados pasos del Himalaya hasta Nepal y el Tíbet. Llevaron la luz de la lámpara que se extinguía a nuevas tierras, donde estaba destinada a arder con renovado vigor. Mientras tanto, en la India, lugar de nacimiento de Buda, reinaba el silencio. En lugar de bulliciosos monasterios, solo quedaban piedras carbonizadas, lentamente engullidas por la selva. Las estupas, otrora blancas y resplandecientes, ahora estaban cubiertas de musgo y abandonadas. La enseñanza nacida allí para liberar al mundo entero casi había abandonado por completo su cuna. Se convirtió en una peregrina, sin hogar, pero hallando refugio en los corazones de millones de personas mucho más allá del Ganges. Habiendo perdido su tierra natal, el budismo encontró al resto del mundo. Hace 2500 años, a la sombra del árbol Bodhi, un hombre se sentó a buscar respuesta a la eterna pregunta del sufrimiento. Su viaje fue interior, su laboratorio, su propia consciencia. No dejó tras de sí templos de piedra ni imperios, solo un camino. Un camino transmitido de maestro a discípulo, susurrado en las celdas de los monasterios, inscrito en hojas de palma, recorrido a través de los nevados pasos del Himalaya y sobrevivido a los estragos de la guerra. Avancemos rápidamente hasta finales del siglo XIX. El año 1893. El aire de Chicago está impregnado de humo de carbón y del olor a acero fundido. Allí, en la Exposición Universal, en el Parlamento de las Religiones, una voz se alza, ajena a este estruendo del progreso. Anagarika Dharmapala, un enviado de Ceilán, habla de compasión, de la ley del karma,
del camino para saciar la sed insaciable. Para la mayoría de los estadounidenses, embriagados por la Edad Dorada, sus palabras no son más que una curiosidad exótica. Esto fue más que un simple discurso. Fue una anomalía, el primer eco de una enseñanza ancestral en el corazón de un gigante industrial. Pasan las décadas. El eco se hace más fuerte. Ahora resuena no en las aulas, sino en los cafés llenos de humo de San Francisco. La generación Beat lo adopta. Jack Kerouac, en Los vagabundos del Dharma, transforma la búsqueda de la iluminación en un viaje por carretera, mezclando koans zen con el olor a gasolina y la libertad del camino. Para ellos, el budismo es rebelión. Una rebelión contra la sociedad de consumo, contra la sofocante previsibilidad de la vida. No siempre comprendieron su profundidad, a menudo la idealizaban, pero fueron ellos quienes descorrieron sus velos académicos y sembraron sus semillas en el terreno de la contracultura. Pero el diálogo más sorprendente comenzó donde nadie lo esperaba. No en templos ni ashrams, sino en laboratorios asépticos entre el zumbido de los equipos científicos. A finales del siglo XX, lo impensable se hacía realidad. El encuentro entre la antigua práctica contemplativa y la neurociencia de vanguardia. Imagínese esta escena. Un monje tibetano vestido con una túnica azafrán que ha dedicado decenas de miles de horas a la meditación, permanece inmóvil en el zumbante túnel de una máquina de resonancia magnética. Cientos de electrodos están conectados a su cabeza rapada. Científicos como Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, observan las pantallas. No buscan el alma. Buscan cambios objetivos y medibles en el cerebro. Y los encuentran. Lo que observan sacude los cimientos de la medicina occidental. Los meditadores han demostrado una actividad sin precedentes en la corteza prefrontal izquierda, el área asociada con las emociones positivas y la felicidad. Sus cerebros generan potentes ondas gamma, lo que indica la asombrosa sincronía de decenas de miles de neuronas. Esta es la firma neuronal de un estado de profunda atención, plena y compasión. Textos antiguos que describen los estados de samadhi y metta encontraron de repente confirmación física en el lenguaje de los impulsos eléctricos. Se ha demostrado la neuroplasticidad. El cerebro, como un músculo, cambia con el entrenamiento. Entrenamiento mental. Esta reunión desencadenó una revolución. En 1979, el biólogo Jon Kabat-Zinn, que no era budista, adaptó los principios clave de la meditación para su uso secular. Creó un programa de reducción del estrés basado en la atención plena. 8 semanas de entrenamiento, accesibles a cualquier paciente en un hospital estadounidense típico, sin rituales, sin dogmas, solo técnica. Una técnica que consiste en observar la respiración, las sensaciones corporales y el flujo de pensamientos, y funcionó. Hoy en día, esta práctica, conocida como atención plena, se utiliza en empresas para aumentar la productividad, en el ejército para combatir el estrés postraumático y en las escuelas para mejorar la concentración. El antiguo camino se ha globalizado. Ya no requiere una larga peregrinación. Es accesible a través de una aplicación móvil. Promete no tanto el nirvana como el alivio de la ansiedad y una mayor eficacia personal. Y aquí reside la paradoja central de nuestro tiempo. Una enseñanza creada para liberarse del deseo se ha convertido en un producto en el mercado del desarrollo personal.
¿Es esta una gran adaptación que ha permitido que la sabiduría ancestral llegue a millones de personas? ¿O una sutil profanación que ha diluido su profunda esencia? La respuesta a esta pregunta aún no se ha escrito. Nos encontramos en una encrucijada crucial. El camino hacia la comprensión de la consciencia, iniciado hace 2500 años en el silencio bajo un árbol, continúa hoy en el bullicio de los laboratorios. Neuronas y nirvana. Un mapa del cerebro y un mapa de la mente. La ciencia no ha demostrado el budismo. Simplemente ha proporcionado un nuevo lenguaje para describir lo que los contemplativos siempre han sabido. Podemos cambiar nuestro mundo cambiándonos a nosotros mismos. La pregunta planteada a la sombra de la higuera india sigue siendo la misma. Las herramientas, no. Y ahora, en el siglo XXI, contemplando las brillantes imágenes del cerebro en funcionamiento, la humanidad continúa el mismo gran viaje interior. El viaje que comenzó con un solo aliento continúa en el zumbido de los servidores, en los algoritmos de las aplicaciones y, como antes, en la silenciosa quietud de nuestra propia consciencia.